El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de servicio al prójimo más carenciado. 809-443-8010. En ese número usted puede hacer contacto con uno de los directivos del patronato y acercar su caridad a esa institución que tantos buenos servicios le puede brindar con esos apoyos a personas muy necesitadas de esas comunidades rurales, allá de las tripas del bosque rural. Apoyo. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución para llevar a jóvenes en alto riesgo, sacarlos a camino, llevarlos a mejores destinos y utilidad para el país. Apoyen. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, hay una situación sumamente incómoda con los productos alimenticios y los productos necesarios de primera necesidad, porque no solamente son los alimentos, los combustibles, las medicinas, etcétera, que suben de precio, y los tejidos, la ropa, todo, porque todo se incrementa. Principalmente el petróleo, no por el dólar, porque el dólar y el peso se ha fortalecido casi un 3%, un 2 puntos y pico por ciento, señalaba el Banco Central, y es verdad, porque todo el mundo sabe que el dólar se compra a 56 algo, 57. Digo, le compran los agentes. Entonces, hay una preocupación porque eso, no hay duda, que ponen aprietos a las familias, una que están en desempleo y otra que tienen ingresos bajos, y esas cosas, no hay duda, que preocupan a las familias y preocupan a las autoridades. El Banco Central emitió una nota informativa señalando la inflación durante el mes pasado, el mes de mayo. Se ubicó en 0.65%. Hemos dicho otra vez, ese índice de precio al consumidor es
Porque alguna gente se confunden y piensan, pero es que el banco no sabe a cómo está la mantequilla, el banco no sabe cómo está la leche, el arroz, la habichuela, la carne, el pollo, etcétera, etcétera. Pero es que son miles de productos que se tienen que evaluar porque usted no solamente compra, no solo compra comida, como señalamos, combustible, usted compra medicamentos, ropa, muebles, etcétera, etcétera. Hasta vehículos, vivienda, etcétera, etcétera. Materiales de construcción, bueno, todo ha ido subiendo, no hay duda de ello. Cuando comienzan esas alzas, también se especula, porque los comerciantes son especuladores. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el dólar andaba con una inestabilidad tremenda en aquellos gobiernos pasados. Principalmente, bueno, ese último gobierno, el de Hipólito Mejía, 2004, donde esa moneda se fue hasta 60 por uno y eso. Pero muchos importadores de medicamentos, cuando tenían que importar, ¿ustedes creen que ellos le ponían el dólar al precio de la importación real, del costo de importación real? No, al costo de reposición. Es decir, cuando yo venda esto y tengo que volver a traer, el dólar va a estar a 64, no, dejámoslo poner a 70 para cubrirme. Pero ya lleva un 10 puntos por encima. Así que actúan los comerciantes. Vamos a estar claros que eso no es un invento. Los que venden productos químicos y los que venden fertilizantes y cosas de esto y plaguicidas para la agricultura, también hacen lo mismo. Porque no vayan ustedes a pensar que el que importa los insecticidas o el que importa los fungicidas o bactericidas o los lombricidas o los nematicidas, herbicidas, etcétera, etcétera, hace lo mismo. Y entonces, ¿a quién le pasa ese costo? Al consumidor. ¿Quién es el consumidor? Primario es el productor agropecuario y luego viene el consumidor final. Entonces, imagínense todo ese incremento, cómo se refleja en el consumo. No hay duda que esas cosas van y preocupan. Ahora, el banco ha señalado que la inflación total es durante el quinteto, los 5 meses, asciende a 3.36%. El banco ha trabajado siempre con un margen de 4, más o menos 1%, estiman la inflación, pero no hay duda que esta es una inflación importada. El petróleo ayer o antes de ayer estaba en $70, hoy está en $72, pero $2 en ese producto es una barbaridad para todos estos países importadores. Entonces, esas cosas son de preocupación. Esa es la pura verdad. El banco da algunas explicaciones donde dice que el índice de precio al consumidor fue de 0.65 en mayo, colocando la inflación acumulada de los primeros 5 meses en 3.36%. El banco dice aquí, la variación por grupos, están todos los grupos de transporte, 1.48%, alimentos y bebidas no alcohólicas, 0.76%, bienes diversos, servicios diversos, 0.60%, restaurantes y hoteles, 0.57%, muebles y artículos para el hogar, 0.50%, es lo que digo. O sea, todas esas cosas se ponderan, porque son demasiados artículos. Bienes transables y no transables. El Banco Central establece en su informe que la variación de 0.91% del IPC de los bienes transables, aquellos que pueden exportarse e importarse libres de restricciones, responden fundamentalmente a los aumentos en los precios de los combustibles, pasajes al exterior, pinturas, antihipertensivos, cerveza envasada y de algunos bienes alimenticios como aceite de soya, aguacates, huevos, carne de res, ajíes, agua purificada y naranjas. En tanto que el índice de precios
de los bienes y servicios no transables, los que por su naturaleza solo pueden comercializarse dentro de la economía que los produce o están sujetos a medidas que limitan las importaciones de los mismos, creció 0.39. Entre ellos está el arroz, pollo, comidas preparadas fuera del hogar, servicios, etc. Es decir, nosotros tenemos que luchar con esas cosas. El pueblo dominicano tiene algunos factores culturales que no le favorecen. Las sociedades más desarrolladas, cuando tienen esos altos incrementos de inflación, por ejemplo, se cambian los patrones de consumo. La gente trata de no consumir productos que se encarecen mucho y trata de balancear su dieta. Nosotros somos muy dados a tener patrones muy atávicos, que somos así. Y por eso, sin ser asiáticos, nos hemos convertido en uno de los países de mayor per cápita de consumo de arroz, por poner ese ejemplo. Casi como Taiwán o probablemente más que Taiwán. Oigan por dónde que andamos. Entonces, muchas veces hay que cambiar los patrones de consumo. Yo sé que gente muy humilde, muy pobre es muy difícil, pero hay que buscar las alternativas, buscar los mismos programas de televisión. Tenemos que ayudar con la capacidad nutritiva de los alimentos para que la gente pueda tener alternativas. Hoy la caricatura del periódico El Día es genial, porque Cristian es genial. Cristian es un caricaturista, pero no es solamente caricaturista, es un pensador genial. Entonces, en ese carrusel de la vida, pone él aquí. No, dice la señora, va a preguntar por el pan, va a comprar pan. No, le dice él, el pan de 5 no ha subido, pero no hay. Entonces aparece el de 5 pesos y el envase vacío. Pero él dice, lo único que no hay pan, pero no ha subido el pan. O sea, él se mantiene con la ley, como dicen, o con las normas, con lo que se ha planteado de que no se pueden subir los productos sin autorización. Solo tenemos del de 10. Eso es genial. Es decir, como se ha dicho que el pan ha subido de 5 a 10, el caricaturista, en forma magnífica, maneja la caricatura y le dice a la señora, no hay de 5. El de 5 no ha subido, pero no hay. Del que tengo es el de 10, pero lo que se ha dicho es que el de 5 subió a 10. Es decir, es genial. Ahora, eso atenta contra los patrones, repito, porque la gente entonces come su pan, pero están los víveres, es verdad. Ahora, por eso yo ponía ayer esa finca de Marino Vinicio Castillo y el plátano. Señora, hay que sembrar, pero yo dije aquí, y no quiero usar el yoísmo, que me traiciona muchas veces. Pero desde el programa, desde que se inició el gobierno, todo lo que ven este programa sabe que Manuel Fermín dijo aquí, presidente, póngale atención al sector agropecuario, por todo el manejo del sector agropecuario, porque incide en la vida, en la cultura. Tal vez no es el que más aporte le hace al Producto Interno Bruto. Te lo mide. Y el sector agropecuario, no, lo primero que dicen todos estos banqueros. No, eso lo que aporta es un 7, un 8. Y es posible que sea verdad. Pero el problema es que ese 7 o ese 8 hay que multiplicarlo y ver a los demás sectores cómo lo impacta el sector agropecuario. Pero es el alimento y es la cultura nacional lo que vale. No solamente la cultura del consumo, la cultura productiva. Entonces nosotros hemos señalado que ese sector hay que ponerle mucha atención. Sembrar, apoyar. El presidente podrá decir, bueno, yo puse una cartera de 5,000 millones de pesos libre de impuestos, de tasa cero, y eso es un gran esfuerzo. Pero tienen que haber agentes que también funcionen, esa es la verdad, porque no es solamente el crédito sin una buena asistencia técnica, es un riesgo, hemos dicho. Eso es la parte de los comestibles. Yo
que le recomiendo cosas prácticas al presidente y a su gobierno. ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo recuerdo, en el año 1990, 89, 90, pero 90, ustedes recuerdan, los mayores, saben que aquí hubo un nivel de inflación, que Balaguer andaba loco, un presidente tan experimentado como Balaguer. No encontraba qué hacer el presidente. Yo recuerdo en una entrevista, le preguntaron a Balaguer, presidente, ¿y qué usted piensa hacer? Porque las elecciones están ahí y este país tiene una inflación de 100% y pico. Y Balaguer dijo, que derroten la economía, porque estaba asediado. Balaguer estaba realmente casi en la estación del desamparo, con una inflación enorme, no había dinero, ni siquiera dólares para importar los productos y la gente con las colas de la gasolina. Después, y fíjense cómo Balaguer le aumentó la gasolina, yo creo que le aumentaron como 10 u 11 pesos al galón de gasolina, eso no se había visto nunca aquí, y la gente lo aceptó, porque no había. Y si no hay, aparece a 20, bueno, pues la gente lo va a comprar a 20. En medio de aquel problema, yo recuerdo, 3 o 4 personas, 3 personas, uno de ellos es una persona que yo estoy muy distante de él, no quiero, hace muchos años que me distancié de él, pero tengo que decir que fuimos, nos acompañó, fuimos o le acompañamos, fuimos en comisión, donde doña Emma, me acuerdo yo, doña Emma Balaguer. Fuimos a su casa a sugerirle que, doña Emma, nosotros consideramos oportuno montar un mercado provisional que es una especie de plaza agropecuaria con fines de que la gente tenga acceso a estos bienes que se lo están comiendo. Los precios, la inflación. Y doña Emma, bueno, pues vio muy bien. Déjamele plantear eso a Elito. Y Balaguer aceptó la idea. Pero en el lugar que nosotros habíamos planteado, Balaguer dijo que no. Entonces, eso fue en el año 1988-89. Pero yo recuerdo que antes de eso ya nosotros, el director de Reforma Agraria y yo que era su director general de Reforma Agraria, fuimos al Palacio y le planteamos eso para que se le dijera a Balaguer y yo no sé, pero no sé si estaba Luis Toral ahí en ese momento, pero le planteamos que se hiciera en la feria ganadera, en la ciudad ganadera. Balaguer dijo, no, ahí no va. Porque ahí eso es para los ganaderos. Y Balaguer acababa de gastar unos millones de pesos rehabilitando la ciudad ganadera que el gobierno de Salvador de Blanco la había dejado en forma descalabrada. Porque eso lo que se convirtió fue en un cuartel, me acuerdo yo. Eso fue un cuartel, ahí había muchísimos guardias y eso es una brigada de la guardia. La instalaron en la feria ganadera, en la ciudad ganadera, no me recuerdo por qué razones. Pero Balaguer reparó eso, gastó una millonada y dijo que él no quería hacer eso ahí porque eso era como afearle y dañarle ese trabajo de limpieza y organización de la ciudad ganadera. Pero que él veía bien la idea y que lo hicieran frente al Estadio Quisqueya. Yo recuerdo que nosotros entonces dijimos que eso no se podía hacer porque no teníamos presupuesto para eso. Y con los gobiernos era muy difícil conseguir dinero, nos íbamos a meter en unos líos y entonces después no iba a haber forma de pagar eso. Y aplazamos eso, pero la inflación siguió martilleando a la gente muy fuerte. Y entonces volvimos. Esa fue la vez que se volvió entonces donde doña Emma. Y doña Emma fue y trató de convencer a Elito y lo convenció de que tenía que ser en la feria. Y ahí se instaló ese mercado que está en la ciudad ganadera, señores. Eso se instaló así como yo estoy diciendo. Y eso fue una verdadera... Fue un paliativo, pero fue una verdadera sorpresa. Y la gente iba por miles a la feria, a la ciudad ganadera, a comprar productos más baratos.
Y ahí habían productos mucho más baratos y frescos y expuestos para que usted lo escogiera. Tipo el supermercado, bien y abundante y con precios excelentes, le digo, y buenos parqueos. Y garantizamos, además del parqueo, se le garantizó que la guardia cuidara los vehículos, etcétera, etcétera. Eso fue un éxito. Y siempre se crearon esas plazas agropecuarias. INEPRE funcionaba, pero las plazas de INEPRE no eran muy adecuadas porque INEPRE no tenía recursos ni siquiera humanos. Y no había confianza en INEPRE. Y además los gastos del gobierno eran muy altos. Mientras que estas plazas las manejaban los mismos productores, los mismos vendedores. Al gobierno le salía mucho más económico. Y así lo hicimos en el gobierno de Leonel Fernández, ahí Agricultura. Estando el señor Chío Jiménez, era el ministro de Agricultura. ¿En cuántas plazas agropecuarias organizamos nosotros en la capital? Decenas de plazas. ¿Para qué? Para abaratar los precios. El gobierno puede hacer eso. Y repito, no tiene que llevar el producto por INEPRE, porque INEPRE regala 400, regala 400 y gasta 800 millones entonces en nómina y en movimiento de camiones y cosas. Entonces, lo que hace es que complican las cosas. Pero los gobiernos tienen que buscar alternativas, hay que buscar opciones de que la gente se pueda defender, como hemos dicho. Las gallinas vivas, las gallinas generalmente, los gallineros que tienen sus gallinas allá ponedoras, cambian, reponen gallinas, por gallinas jóvenes, esas gallinas ya viejas de alta postura. Esas gallinas se negocian vivas y yo recuerdo esa gallina, pues a dar 100 pesos. O el gobierno puede subvencionar a algunos productores. Entonces la gente va y compra una gallina de esa en 100 pesos, por una gallina que tiene 7 y 8 libras o más de carne. ¿Cuántas familias pueden comer con eso? Entonces hay que buscarle a la gente, hay que buscarle salidas. Y eso se puede hacer. El gobierno tiene capacidad para hacerlo. Pero están ahí como dormidos. Entonces, esas cosas pueden alterar. La tranquilidad social se puede alterar y, repito, la calle puede convertirse entonces en un tumulto. La ebriedad de la calle, como hemos dicho, es muy peligroso y la gente se excita y pueden terminar en desorden y uno no sabe dónde pueden terminar las cosas. Yo creo sanamente que el gobierno tiene todavía algunas posibilidades de por lo menos ir atendiendo este periodo inflacionario que puede ser momentáneo y puede ser y será momentáneo porque esas grandes economías están demandando productos de consumo masivo, lo están demandando, petróleo, los minerales, están demandando alimentos. Entonces países como China, los países europeos, Estados Unidos, y Estados Unidos vacunó a su gente. Anoche vi yo un juego de béisbol de Los Ángeles, de los Dodgers de Los Ángeles, jugando contra el equipo de Filadelfia. Señores, el estadio de los Dodgers prácticamente lleno de fanáticos, full, sin mascarilla, la gran mayoría sin mascarilla. O sea, ya Estados Unidos vacunó a su pueblo y está abierto, pero eso es una locomotora. Demanda bienes y servicios y muchísimos productos. Y eso tienden a encarecerse, pero luego que eso se estabiliza, entonces comienza el mundo a estabilizarse. Pero esas grandes economías van a demandar demasiadas cosas del principio y van a alterar los precios. No hay ninguna duda de ello. Vámonos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola,
Soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bien, seguimos con el programa. Rogelio, el picapleito, ese es el nombre o el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo para esta semana, que son geniales. Son de esas reminiscencias de Marino Vinicio Castillo, porque no es Rogelio el padre Rogelio, el padre entrecomillados, porque él mismo ha dicho que él parece más un tigre que un cura. Este es un Rogelio, como dice él, pica pleito, parece de estos abogados improvisados de los pueblos, que había gente que transaban los primeros pleitos y buscaban, y eran componedores y arreglaban y defendían, y luego iban a los casos que tenían que ir al profesional ya de la abogacía del derecho. Pero el doctor Castillo trata esos temas que son geniales, y más con esa prosa de Marino Vinicio Castillo y esa gracia y su graseo, esa gracia para escribir tan parecida o mejor, señores, que la del doctor Zaglul, que era genial también, el de los 1500 locos, ese libro genial del doctor Zaglul. Pero el doctor Castillo nos relata esas reminiscencias, son geniales. Y eso es un éxito. Rogelio el picapleito de San Francisco de Macorís. Hay que leer eso para uno sentirse a gusto en estos tiempos de reflexivo recogimiento como está el doctor Marino Vinicio Castillo, que yo sé cómo él sufre viendo esas matas robustas. Y esa precocidad con la que suben esos plátanos por la calidad de su variedad y el cuidado, control de maleza y su agua y sus fertilizantes y todo eso. Ese control y limpieza de la cepa, y entonces le hacen a él sentirse, yo sé, casi mal no poder ir con la regularidad y con la, diríamos, la cercanía que él acostumbra a ir a su finca y presenciar y palpar ahí con sus propias manos ese desarrollo vegetativo y productivo de sus cultivos, que lo disfrutan. Incluso las caobas que suben en esa finca también, que suben como con un doble propósito. Suben como en dación de sombra para el cultivo de cacao, y al mismo tiempo es una riqueza por el valor comercial de su madera. Pero lean su blog, el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Bien, ayer
Yo finalicé el programa con un tema que ya de final, de colofón, lo traté ahí, cuando me iba, sobre obras públicas. Pero me voy a referir a dos temas de obra pública. El sábado pasado, es decir, el sábado 12, yo me desplazaba por la carretera Duarte, principalmente después del 9 o a la salida del 9, del kilómetro 9 de la carretera Duarte, y vi dos camiones cargando maíz a granel. Dos camiones desplomados, es decir, se le dañó como la madre del muelle porque se veían inclinados. Y había uno parado antes de llegar al cuartel de policía del kilómetro 9, ahí frente a una parada de guagua, que eso es un estorbo. Todo el 9 es un estorbo feo, enorme estorbo, y un abuso también contra la ciudadanía por parte de los dueños de vehículos, de guaguas y cosas de eso, de transporte, que lo han convertido eso en chatarrería, en un cementerio de vehículos viejos y gomas y suciedad, y eso es un desastre. Aquí no hay autoridad ni edilicia ni autoridad nacional que le ponga freno a ese caos del 9. Lo hemos señalado aquí con muchísima frecuencia, pero no es a eso que me quiero referir. Es a algo más importante, que aquí muchas cosas no se le pone atención porque la gente no conoce, o hasta que no suceden las cosas, no las vemos, no la obviamos prácticamente. Ese camión dañado ahí y otro ya en el elevado que está frente ahí a Carrefour, a la entrada de Mano Guayabo, otro camión cargado de maíz en las mismas condiciones. ¿Por qué pasa eso? Sobrecargados. Camiones sobrecargados, camiones viejos que van sobrecargados y explotan a las madres muelles de esos camiones porque están sobrecargados. ¿Y qué pasa? Estorban, dañan el tránsito, pero al mismo tiempo dañan el pavimento. Porque ese patrimonio viario, vamos a llamarle así, patrimonio de las vías, yo recuerdo cómo cuando se instaló Falcon Bridge, esos camiones cargando unas cargas pesadísimas de Falcon Bridge al muelle de Jaina, destruyeron la carretera Duarte, que era de concreto. Yo me acuerdo por el sobrepeso. ¿Y qué pasaba? Estallaban los cuadros de concreto de la carretera Duarte y siempre estaba cuarteada la carretera Duarte. Hasta que se decidió borrar el concreto y ponerle encima del concreto, dejarlo como base y ponerle una capa asfáltica. Pero esa misma capa asfáltica sufre el deterioro de los sobrepesos. ¿Por qué? Porque las carreteras están huérfanas, no solamente de policía, que yo lo he dicho 1000 veces aquí, también de algo que yo había inobservado, porque yo pensaba que ese servicio se estaba dando, que es el de las balanzas camioneras. Balanzas que yo llegué a vender. Recuerdo cuando yo era vendedor de todos esos equipos. Fireman Motors. Y yo vendía balanzas camioneras y balanzas para pesar ganado y todas esas cosas. Cuando uno tiene que hacer todas esas actividades, ese pluriempleo, como dice. Las carreteras de este país se han invertido en ese patrimonio viario, miles de millones de dólares, que lo debemos la mayoría, para que entonces los dueños de camiones hagan lo que les da la gana y dañen el pavimento, el patrimonio viario del país. Aquí no hay, esas balanzas han desaparecido, probablemente se las han robado en todo este mar de corrupción que hemos padecido en los últimos años. Y o se han dañado y se han quedado ahí a la pérdida, como se dice, y no se rehabilitan.
Entonces tomamos préstamos para todo. El gobierno pasado tomó préstamos de 30,000 millones de dólares. El de Leonel Fernández, 20,000, qué sé yo cuánto. Entonces hemos tomado 55,000 millones de dólares de este país. Y resulta que tenemos muchísimas deficiencias propias de ¿qué? De una autoridad desinteresada, pobre, mala, inepta y corrupta. Óigase bien todo lo que hemos padecido. Entonces las carreteras están huérfanas, no hay balanzas. Y si no hay balanza en las estaciones principalmente de peaje, habían unas balanzas para pesar los camiones, porque ahí le cobran por los ejes, 2 ejes, 4 ejes, 6 ejes y paga, todo el mundo y sigue por ahí, se va. Pero lleva una supercarga que daña el pavimento, nadie dice nada. Igualmente, que es algo que yo siempre he dicho aquí, muchísimas veces lo he repetido en todos los años que tengo aquí. Por ejemplo, el barandado de las carreteras. Lo destruyen los vehículos, se estrellan sobre ellos y destruyen el barandado, que lo pone obra pública y que le cuesta mucho dinero a obra pública. ¿Y por qué las compañías de seguro que cubren los seguros de los vehículos no pagan eso a obras públicas? Yo no sé si obra pública lo cobra. Pero el vehículo que se accidenta y daña el barandado de un puente o el barandado de las zanjas, de los taludes y esas cosas donde hay peligro en curvas, etcétera. Si lo dañan porque se vuelcan, chocan, lo que fuere, o se deslizan sobre ellos, los seguros de los vehículos deben pagarle eso al Estado, porque eso es costo para el Estado. Pero todas esas son deficiencias, que en obra pública viene el penco, el que sé yo quién, viene el otro, viene Miguel Vargas, Miguelito el que resuelve, y que se ve un reguero de gente, como se dice, han pasado por ahí. Pero ninguno le ponen atención a esas cosas, porque parece que mientras más daño hay, mejor, porque más negocio, como se dice, hay más negocio para el incumbente. Esas cosas tenemos nosotros que ponerle atención. Yo creo que las carreteras es un patrimonio vial. Ese patrimonio vale mucho dinero. ¿Usted sabe lo que vale reponer esa capa asfáltica en la carretera Duarte? Y probablemente entonces los camiones que cargan el material de Falcon Bridge, de la Loma Ortega a la Peguera, donde está la planta, dañan el pavimento. ¿Y quién le cobra eso a esa gente? Por poner un ejemplo, que no me estoy refiriendo nada más a ellos. Porque puede ser también que ya, fíjense esos camioneros de maíz. Eso es cargando maíz de los muelles de Jaina, del muelle de Puerto Plata para Moca o Licea, donde están las granjas que demandan el consumo de maíz a granel. Pero esas sobrecargas no solamente significan un peligro para los conductores, porque un camión de estos sobrecargados también se desarma, como se dice, encima de uno y matan a la gente. Pero también deterioran el pavimento y esas cosas tenemos que atender. Vi algo de obra pública que quiero saludarlo, felicitar a obra pública, aunque también uno, como dice, en este país, uno hace una felicitación y tiene que mandar, como dicen, un freno muchas veces o ponerle pinzas, como se dice a los elogios. Yo un día hablé aquí de un puente que se había deteriorado en el Ceibo para ir a la Cuchilla y al Güey. Pero la gente no conoce esas comunidades. Yo puedo decir que las conozco porque trabajé tiempo. En mi época de agrónomo joven tuve que trabajar por todas esas zonas del Ceibo y hasta Pedro Sánchez y Miche y Agua Clara y Vicentillo y todo eso por ahí. Y después en Atomayor y el Valle y qué sé yo, y el Machao y bueno. Entonces, el Ceibo es una comunidad que parece mentira, es la cuna de los abuelos, de la abuela de la patria, que es la madre de Duarte, Manuela Díez, del Ceibo. Y donde se asentaron también los Santana y familia, Ramón y Pedro, localizados por su amigo Duarte, Juan Pablo, que fue al Ceibo, a su gato, a pedirle que dirigiera y que se integrara a la lucha contra los haitianos, a los Santana familia.
El Ceibo es una comunidad muy importante del país, pero se ha quedado, la han dejado, las autoridades se han descuidado con el Ceibo. Vi que Obras Públicas anunció una serie de obras que van a invertir 100 millones de pesos, que van a arreglar la carretera para Vicentillo, que van a arreglar una carretera, una conexión de la carretera con la Cuchilla, el Cuey, la Cuchilla, esa zona por ahí, el puente lo van a reparar, que sí, bien. Excelente. Y por ese lado yo felicito a Obras Públicas que se ocupe de esas provincias que están muchas veces abandonadas o dejadas. Se le olvida como a las autoridades o la gente no protesta en esa zona y entonces al no protestar los gobiernos se hacen como decía el propio Goico Morales, don Rafael Goico Morales, como se hacen los cachinos, los caprinos, los caprinos fugitivos o los caprinos dementes, vamos a llamarle dementes, los chivos locos. Caprinos dementes. Y él decía que ese era su revolcadero de burro, su casa allá en el Ceibo. Y el Ceibo es de esas comunidades donde no hay esas protestas como San Francisco de Macorís, hay que atenderle, porque ahí le queman, le pegan fuego al pueblo. Y a Licey, y a Navarrete, y a Nagua, y a Moca, y a esos pueblos hay que atenderle, porque si no hay pleito. Los pueblos ibaeños pelean. Ahora, en el Ceibo parece que la gente es más tranquila. Me alegra que le vayan a hacer esas obras, pero tengo que agarrar con pinzas porque muchas veces también vi que ahí Obras Públicas señala que va a unir al Ceibo, lo van a unir a Miche, van a unirlo con la carretera del Coral, la autopista del Coral, y que eso es una conexión importante para la zona. Pero también sé que van a hacer, hay un proyecto de hotel en Esmeralda, en Bahía Esmeralda, no sé. Entonces esa carretera puede ser para conectar ese hotel, pero sabrá Dios de quién es el hotel, porque así son las cosas de este país. Muchas veces se hacen cosas, obras públicas, para favorecer. Yo recuerdo un presidente, bueno, tiene una finca en el norte del país, hay que hacer la carretera y hay que ponerle luz a la zona, pero era para facilitarle la cosa al presidente. Hay que hacer un acueducto y hay que llevar una carretera a tal sitio, porque hay una comunidad que no tiene agua, pero resulta que ahí había una casa del presidente. Y entonces se aprovechaba, porque hay una comunidad que le falta el acueducto y el camino. Pero había una casa del presidente de la República también en el camino. Es decir, siempre hay muchísimos intereses que se entrecruzan, como decía don Jacinto Benavente. Los intereses creados, pasan esas cosas y uno sabe que hay mucha gente que anda detrás de ellos y se beneficia de ellos. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED.
En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, señores, en San José de las Matas, yo he anunciado muchas veces aquí, hay una obra que es una joya viva de la naturaleza. Ahí están 112 tareas que usted puede adquirir. Tiene 40 ya sembradas de café y permiso para producir en invernaderos. 809-350-6355. Usted se comunica con doña Magalis Bello y puede obtener informaciones adicionales. Bien. ...14 y 24 presos por corrupción. ¿De cuál gobierno? ¿Del PLD? No. 14 pertenecen al PLD, el Partido Laboral Danilista, pero 10 de ellos pertenecen al PRM. O por lo menos los directivos principales, porque hay una serie de gente ahí que ya eran empleados viejos, no lo sabe, pero vamos a ponerlos como militantes del PRM. Pero hay que decir también que hay una familia PRMista que está también en estado de acusación por la Procuraduría General de la República, en La Vega. Y la Procuraduría de La Vega, la Procuraduría Fiscal de La Vega tiene imputaciones serísimas contra esa gente. Ahora, el presidente de la República ha matizado muchísimas veces que no tiene compromiso con nadie en asuntos de corrupción, de la persecución ni de la impunidad. Y ha dado pruebas fehacientes el presidente, muy seria. Y lo ha hecho con seriedad meridiana y con claridad meridiana. Lo ha hecho el presidente de la República, que hay que darle secreto a Luis Abinader. Esa es la pura verdad. Porque hasta ahora ha dicho la propia Procuraduría General de la República, no hemos tenido ninguna injerencia del presidente en esto. Y eso está muy bien. La Procuraduría, señores, lleva al caso de las EDE. Este caso eléctrico, vamos a poner porque es el más grave. Estamos hablando de una acusación de 20 mil millones de pesos que fueron robados. Robados por un entramado familiar gubernamental del gobierno de Danilo Medina, que se propuso superar las familias más voraces de vividores que ha tenido el país, cercanas a los políticos gobernantes, y que yo me he atrevido, haciendo una pequeña excursión por la historia del país, y fíjense que acabé de mencionar a un hombre que fue presidente de la República varias veces, que era el dueño de este país, el señor Pedro Santana, y nadie pudo acusar ni a Pedro ni a Ramón, su hermano gemelo, de haberse cogido una menta del Estado Nacional. Y ellos eran dueños de este país. Pedro Santana era dueño, era un dios vivo de este país. Y lo pongo a él por el primero. Pero antes de eso estaba también Juan Sánchez Ramírez, el brigadier, un hombre importantísimo también para el país, cuando la reconquista. Nadie pudo señalar al brigadier, fue un hombre duro, porque a la conspiración de los italianos, como dicen, lo quemó en alquitrán. Un hombre despiadado, pero hispanizado, fanático y con todos, bueno, no hay que hablar de esas cosas, pero nadie le acusó, ni a la familia de él, ni a la coronela, creo que le llamaban a la esposa. Entonces, todos los presidentes, incluso Buenaventura Báez, que fue un hombre que depredó él,
los bienes públicos y se benefició de los bienes públicos, pero la familia de Buenaventura Báez no hizo eso. Yo he hablado de Damián Báez, gobernador de la provincia de Santo Domingo, y se opuso a su hermano cuando su hermano intentó anexar la república a Estados Unidos. Y Damián Báez se opuso a su hermano. Es decir, la familia de Buenaventura Báez eran hombres serios de este país. Y su segunda familia, sus hijos y sus demás descendientes, y bueno, yo he hablado aquí, he hablado de la familia Báez, de Ramón Báez, Machado, de Ramón Báez, Soler, don Osvaldo Báez Soler, Moncito Báez, López Peña, su nieto, bueno, y hay que ver toda la familia Báez. Y ahí están los José María Cabral y Báez, nieto de Buenaventura Báez. Entonces, esa familia Báez, hay que decir que es una familia honorable del país. Aunque Buenaventura, su principal, diríamos, representante, fuera un hombre de cuestionada gestión pública. La familia de Balaguer, hermanas todas, y sus tíos, porque la gente piensa que Balaguer no tenía tíos. Y don Arturo Balaguer de Pier vivió en Salcedo, en humildad total. Y Arturito, su primo hermano, Arturito andaba en Salcedo y todos los salcedenses saben lo que yo estoy diciendo. Que Arturito era un hombre, no voy a decir que era indigente ni nada, pero era un hombre muy pobre. Y don Arturo no era un hombre humilde también. Y los hijos de don Arturo, don Simón Bolívar Balaguer, que era mi compañero de estudio. Y sus hermanos, gente humilde también. Y serios. Entonces yo no vi la familia de Balaguer depredar. La de Trujillo, yo he dicho, los cuñados de Trujillo eran más serios que todos los cuñados de Danilo Medina. Y los hermanos de Trujillo tenían un freno por su propio hermano, que no lo tienen los hermanos de Danilo Medina, no tuvieron freno, un desenfreno. Entonces, fíjense hoy, todas aquellas advertencias a ese gobierno depredador, corrupto, tolerante y al mismo tiempo abusador, traidor, y un gobierno con un odio encallecido y una soberbia, como hemos dicho, contumaz contra sus propios compañeros. Entonces, obviamente, yo no sabía, mis hermanos, sabiendo que sus hermanos eran pobres y lo veían en la opulencia, entonces no le preguntaba de dónde era esa opulencia. Fíjense todo lo que ha tenido. Miren las horcas caudinas por las que está pasando Danilo Medina, que si fuera serio debiera retirarse. Es más, encarcélenme, debiera decir. Él debiera ir a la Procuraduría General de la República. Mire, señora procuradora, encarcéleme. Y Miriam le va a decir, bueno, pero yo no tengo cargo contra usted. No, encarcéleme porque yo toleré eso. Yo vi eso y no le hice caso a los amigos y a la gente que me señaló esas cosas. Y no puedo decir que no. Ahí había un hermano que jugaba 5 millones de pesos en un gallo, que lo denunciamos nosotros aquí. Un hombre que iba y jugaba 300 pesos en un día, en esa gallera, antes de ser funcionario de primer nivel, como fue su hermano. Y luego iba y jugaba 5 millones de pesos. Entonces el presidente no sabía eso. En resumen, yo digo, y habrá cárcel, pero habrá que hacer celda, porque, señores, llevando día 24, más lo que faltan. Óigame, y eso nada más estamos hablando de ese desfalco en las EDES. Pero hay que ver que nosotros denunciamos desde el principio el cobro de deudas. Ese cobro de deudas allá en la sede. Entonces, todo eso, visto así, era lo que yo decía ayer. Ese es el aval del gobierno. Excelente. Pero decía yo, el presidente, aunque ha matizado todo eso, tiene que hacer sus obras, tiene que hacer cosas. Porque todo esto que estamos viendo, señores, vienen 2 jueces, o corruptos o no corruptos, y mandan y cambian esas medidas de coerción y mandan a esa gente a las calles y a sus casas, por ejemplo, con medidas suaves de coerción. Y ya la lucha contra la corrupción luce debilitada. Hay que tener cuidado porque los gobiernos también se duermen creyendo que con eso ya yo tengo todo, pero eso no es todo. Por eso que yo digo, porque un simple cambio de medida de coerción lleva ya a un desencanto y a una especie de frialdad de la gente y la gente se desestimula.
Entonces, el gobierno tiene que estar pensando y pendiente de esas cosas. Vamos a seguir con el tema, que ya estamos viendo cómo las cosas se están agrandando. Pero esos cobros de la CDE, yo recuerdo aquellos cobros de deuda vieja cobrando con comisiones, cosas escandalosas, pero todo eso se sabía. Eso lo sabía la familia presidencial, porque todo eso se comenta. Un domingo juntos, un almuerzo y todo ven el bienestar. Y Danilo Medina no veía el bienestar de sus hermanos, cuñados, sobrinos, primos, hermanas. Por Dios. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otro caso. De todos estos casos de corrupción, los vamos a seguir tratando como todas las tardes, aquí, despidiendo el sol, comenzando la noche y al final de la tarde. Hasta mañana.